Hoy en día hay muy pocas cosas que los efectos visuales generados por ordenador no puedan lograr. Sin embargo, en los años 20 y 30 nada de todo esto existía, y los creadores de efectos especiales se las tenían que ingeniar para conseguir sorprender al espectador. En la película muda de 1923 llamada El hombre mosca, vemos al mítico Harold Lloyd colgado del reloj realizando todo tipo de acrobacias para no caerse. Si analizamos cómo se creó este efecto, vemos que se realizó en la azotea de un piso con bastante altura para obtener la sensación de vértigo. Fabricando un falso decorado y colocando la cámara con un ángulo adecuado, se hizo creer que Harold estaba suspendido en el vacío, aunque realmente estaba a pocos metros de un colchón. En la película Tiempos modernos de Charles Chaplin de 1936 lo vemos patinando con los ojos vendados en una tienda donde hay una parte que le falta la barandilla. Hay un momento en el que Chaplin está a punto de caerse, quedándose en el mismo borde del hueco de la escalera. Para realizar esta escena se realizó uno de los primeros ejemplos de matte painting. El piso de abajo está pintado en perspectiva sobre un cristal que se situó delante de la cámara. Todo está milimétricamente colocado para que el espectador no se dé cuenta que en realidad en el decorado real no hay hueco por el que Chaplin pueda caerse. Los efectos especiales y visuales en el cine han ido evolucionando con el paso del tiempo. Los efectos visuales son los que más han avanzado. Las nuevas tecnologías informáticas permiten realizar imágenes generadas por ordenador que son incluidas en las películas en postproducción. De esta forma, esta escena de este soldado a caballo en plena batalla en realidad se grabó con un fondo verde que más tarde fue eliminado y sustituido por otro fondo. Gracias al matte painting, para darle vida al fondo se añadieron efectos, más personajes y por último se le aplicó a todo el conjunto una misma corrección de color para que todo encajara. Esta otra escena, ambientada en los años 20, en realidad se grabó a las afueras de la productora. Un decorado a base de maquetas a tamaño real, unos cuantos extras y pantallas verdes para más tarde eliminarla, añadir un fondo, textura, reflejo, humo, elementos generados por ordenador como la vegetación y las personas que pasean a lo lejos y para terminar, al igual que en el ejemplo anterior, una corrección de color aplicada a todo el conjunto. El término efectos especiales no es el mismo que efectos visuales. En pocas palabras y para entendernos, los efectos especiales son aquellos que se llevan a cabo durante la grabación y los efectos visuales se realizan en postproducción. El chroma key es una técnica visual que se utiliza para crear ambientes y escenarios que son imposibles de obtener por otros medios, bien porque no existen, porque sale muy caro rodar en ellos y tener que desplazar a todo el equipo a un determinado lugar, o porque la toma resulta arriesgada para los actores. Esta técnica extrae un color de la imagen y reemplaza el área que ocupa ese color por otra imagen. Los colores que se usan son el azul y el verde, debido a que son los colores menos presentes en la piel humana. Se utiliza una tela especial con un tono mate para evitar los brillos y un grosor adecuado para que la luz pueda rebotar en la tela y no traspasarla. Es necesario, para que el color sea uniforme, montar la tela en algún marco, bastidor o pared para evitar arrugas y sobre todo en grabaciones dentro de un estudio el croma debe tener una iluminación propia que evite sombra. Todas estas precauciones garantizan luego una mejor extracción del color en postproducción. El matte painting es una técnica que comenzó, tal y como hemos visto en el ejemplo de la película de Charles Chaplin, aplicando capas de pintura, generalmente óleo, sobre un cristal. En las primeras películas de Star Wars fue una de las técnicas más usadas. Bastaba con rodar la escena respetando la misma perspectiva de la pintura y teníamos el efecto creado. Esta técnica ha evolucionado y hoy en día se crean en la mayoría de los casos de manera digital, permitiendo crear cualquier tipo de escenario que imaginemos a partir de fotografías e ilustraciones y la correcta mezcla de estas. En el proceso de creación se van añadiendo capas y capas jugando con la luz, textura y corrección de color para integrarlas de una manera totalmente realista en las producciones cinematográficas. Para que todos los gráficos generados por ordenador se muevan en concordancia con el movimiento de la cámara, se hace uso de la técnica de tracking de movimiento o también llamada motion tracking. Esta técnica aplica a los nuevos elementos que vayamos insertando los mismos cambios de movimiento, escala y rotación. Si le añadimos al barco, por ejemplo, un tablero de ajedrez, este se moverá exactamente igual, quedando perfectamente integrado en la imagen. Otro ejemplo lo vemos en esta otra toma de la película Iron Man. La técnica que registra, por el contrario, el movimiento de personajes con la finalidad de sustituirlo por creaciones generadas por ordenador se llama captura de movimiento. Los movimientos de los personajes animados se logran rastreando todos los movimientos de un actor gracias a unos sensores situados en trajes elásticos o colocados en la piel del actor directamente. Estos irán rastreando el movimiento que más tarde se le aplicará al personaje animado, consiguiendo que reproduzca exactamente el mismo movimiento del actor.
Este proceso requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo bastante considerable, pero los resultados son asombrosos. En una película se pueden añadir infinidad de elementos que realmente no existen en la toma cuando se grabó. Se modelan en 3D en software informático, por lo que se puede crear cualquier cosa que puedas pensar. Como por ejemplo, qué modelos de coches vas a incluir en una toma de persecución policíaca. Esta toma, grabada en un aeropuerto, en realidad está compuesta por muchos elementos que realmente no existen. Los aviones y la ciudad han sido creados digitalmente, y en realidad el único elemento real que existe es la escalera del avión. Entre los efectos especiales se encuentran las explosiones y tiroteos. Muchos de ellos son reales y se crean en el mismo set de grabación. Otros, sin embargo, se incluyen en postproducción, como esta escena donde el personaje aparece subiendo a una nave que está en llamas. Si le quitamos todas las capas que se añadieron en postproducción, nos quedamos con un pequeño fuego a un lado de la escena. Todo lo demás fue añadido después. Para las caídas de actores y especialistas se utilizan colchonetas situadas de tal forma que no salgan en el plano. Y para las tomas con riesgo, los especialistas estarán siempre atados a cables que más tarde se borrarán de la toma. No todo en las películas es creado por ordenador. Muchas de las localizaciones son maquetas a tamaño real, como este laboratorio donde se incuban los huevos de dinosaurio. Muchas de estas maquetas se realizan para ser destruidas, por lo que la toma debe quedar bien a la primera o se tendrán que volver a reconstruir. También se utilizan maquetas menos elaboradas para situar a los actores en una determinada situación, ya que en películas donde existen muchos gráficos generados por ordenador, el actor debe imaginar en todo momento qué es lo que está pasando, como en esta escena donde el actor interactúa con 3 dinosaurios. En la grabación se usaron 3 personas con un gorro en forma de cabeza de dinosaurio. Después en postproducción se eliminaron y se incluyeron los dinosaurios generados por ordenador. Al igual que muchas partes de las películas son maquetas reales, muchos otros son mecanismos robóticos o electrónicos llamados animatronics. Estos mecanismos son controlados a distancia usando un mando conectado a un ordenador. Seguramente te preguntarás cómo se fabrican. En un principio se construye todo el mecanismo robótico. Paralelamente se va creando el molde del animatronic. En este ejemplo vemos cómo se crea uno de los dinosaurios. Una vez fabricada la funda exterior, se cubre con ella el mecanismo y se realizan las pruebas de funcionamiento para terminar de ajustar minuciosamente todo, incluyendo incluso el movimiento de pequeños músculos. Durante el rodaje se usarán junto a los actores, siendo necesario algunas veces, como por ejemplo en este caso, el uso de programas informáticos para crear el resto del cuerpo del dinosaurio. Como has podido ver, existen muchas técnicas, efectos y trucos que se aplican en las películas. Estoy seguro que la próxima vez que veas una, sabrás identificar fácilmente qué técnica se ha usado. Bueno, espero como siempre que este vídeo sobre los efectos especiales y visuales en las películas te haya gustado. Si ha sido así, no te olvides dejar un like y como siempre te digo, me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo. Suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.